Scrum Manager Podcast, el espacio donde descubrir mejores formas de gestionar tus proyectos. Las 5 características clave de una buena historia de usuario. Claridad y concreción. La claridad y concreción en una historia de usuario implican redactarla de manera que sea directa, específica y fácil de entender para todos los miembros del equipo. Una historia clara evita ambigüedades y malentendidos, facilitando así una implementación más eficiente y alineada con las necesidades reales del usuario. Esto se logra mediante lenguaje simple y directo, evitando jerga técnica y términos ambiguos. Especificidad, detallando exactamente lo que se necesita, sin generalizar. Contexto y razón. Hay que explicar el porqué de la necesidad para que el equipo comprenda la finalidad de la historia. Veamos un ejemplo. Esta sería una historia sin claridad ni concreción. Queremos que la aplicación tenga una función para organizar tareas, que sea buena y fácil de usar. La redacción es vaga y no proporciona información específica sobre lo que se necesita. Buena y fácil de usar son términos subjetivos y no ofrecen una guía clara para el desarrollo. Veamos un ejemplo de la misma historia, redactada de forma clara y concreta. Como usuario de la aplicación de gestión de proyectos, quiero poder añadir, editar y eliminar tareas en una lista para gestionar mis proyectos diarios de forma eficiente. Cada tarea debe incluir un título, una descripción, una fecha límite y una opción para marcarla como completada. Esta versión es mucho más clara y específica, proporciona detalles concretos sobre lo que debe hacer la función y para entender quién es el usuario y por qué necesita la historia, lo que facilita al equipo de desarrollo comprender y cumplir con los requisitos. Orientación al usuario final. La orientación al usuario final en las historias de usuario se centra en comprender y reflejar lo que el usuario realmente desea lograr con el producto. Esto implica empatizar con el usuario, comprender sus necesidades, desafíos y cómo el producto puede solucionar sus problemas. Pensar en beneficios a aportar antes que en características concretas, es decir, entender cómo cierta característica beneficia al usuario, en lugar de simplemente describir la característica técnica. Uso de escenarios reales. Incluir ejemplos o situaciones de la vida real que el usuario podría enfrentar, para ilustrar cómo se utilizará la característica. Este sería un ejemplo de una historia que no está orientada al usuario final. El sistema debe tener un botón para exportar datos en formato CSV. Esta redacción se centra en una característica técnica, un botón para exportar datos, sin explicar en qué ayuda esto al usuario. La misma historia podría redactarse así. Como gerente de ventas, quiero poder exportar los informes de ventas del último trimestre en formato CSV para realizar un análisis detallado de las tendencias de ventas en mi software de hojas de cálculo. Esta versión está claramente orientada al usuario final. Explica quién utiliza la función, el gerente de ventas, para qué la necesita, realizar análisis de tendencias de ventas y cómo la usará en software de hojas de cálculo. De esta manera, el equipo de desarrollo puede dar una solución a medida. Por ejemplo, sabiendo el contexto, se puede concluir que el usuario puede beneficiarse de una opción para descargar datos por trimestres. Pero esto entraría más bien en los criterios de aceptación de los que trata la siguiente característica. Criterios de aceptación bien definidos. Los criterios de aceptación son una parte esencial de una historia de usuario, ya que definen las condiciones específicas que deben cumplirse para que una historia se considere completa y satisfactoria. Estos criterios clarifican expectativas, establecen de manera explícita lo que se espera del producto o característica, evitando malentendidos. Facilitan las pruebas. Sirven como una guía para las pruebas de calidad, asegurando que el producto funcione como se espera. Promueven la transparencia. Todos los miembros del equipo, incluidos desarrolladores, testers y stakeholders,
tienen una comprensión común de lo que se necesita lograr. Veamos un ejemplo de una historia con criterios de aceptación bien definidos. Como usuario regular de la aplicación móvil, quiero poder establecer mi contraseña de manera segura y rápida para poder acceder a mi cuenta si olvido mi contraseña. Veamos los criterios de aceptación. El usuario debe poder solicitar un restablecimiento de contraseña desde la pantalla de inicio de sesión. Al seleccionar Restablecer contraseña, el sistema enviará un enlace seguro al correo electrónico asociado con la cuenta de usuario. El enlace de restablecimiento de contraseña debe permanecer válido por 24 horas. Al acceder al enlace, el usuario debe poder ingresar y confirmar una nueva contraseña. La nueva contraseña debe cumplir con los criterios de seguridad establecidos: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un número. Una vez cambiada la contraseña, el usuario debe recibir una confirmación por correo electrónico y ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión. Estos criterios definen claramente las expectativas para la funcionalidad de restablecimiento de contraseña, proporcionando una hoja de ruta detallada para el desarrollo y asegurando que se cumplan todas las necesidades del usuario. Valor agregado. El valor agregado en las historias de usuario se refiere a la importancia y el beneficio tangible que la implementación de una historia aportará tanto al usuario final como a la empresa. Al centrarse en el valor agregado, se asegura que el desarrollo del producto esté alineado con los objetivos empresariales y las necesidades del usuario. Esto implica: impacto en el usuario. Considerar cómo la característica mejorará la experiencia del usuario o resolverá un problema específico. Beneficio empresarial. Evaluar cómo la característica contribuirá a los objetivos de la empresa, como aumentar ingresos, mejorar la retención de clientes o reducir costos. Priorización efectiva. Asegurar que las historias que ofrecen el mayor valor sean desarrolladas primero. Veamos un ejemplo de una historia de usuario con valor agregado. La historia de usuario dice: como cliente frecuente de la tienda en línea, quiero recibir recomendaciones personalizadas de productos basadas en mis compras anteriores para descubrir artículos que probablemente me interesen. El valor agregado sería: para el usuario. En funcionalidad, proporciona una experiencia de compra personalizada, ayudando a los usuarios a descubrir productos que se alinean con sus intereses y preferencias pasadas. Esto mejora la satisfacción del cliente y puede aumentar la lealtad a la marca. Para la empresa, las recomendaciones personalizadas pueden conducir a un aumento en las ventas al incentivar compras adicionales. Además, al utilizar los datos de compras anteriores para ofrecer recomendaciones relevantes, la empresa puede mejorar la eficacia de sus estrategias de marketing y ventas cruzadas. En este caso, la historia no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también tiene el potencial de generar un impacto económico positivo para la empresa, alineándose así con los objetivos empresariales generales. Ser realizable y medible. Este aspecto se centra en garantizar que las historias de usuarios sean factibles dentro de las capacidades y recursos del equipo de desarrollo y que los resultados puedan ser medidos para evaluar el éxito. Esto implica asegurarse de que la historia pueda ser implementada con los recursos, habilidades y tiempo disponibles. Y definir cómo se medirá el éxito de la próxima historia una vez implementada, utilizando métricas específicas y cuantificables. Veamos a continuación cómo sería una historia de usuario realizable y medible. Como usuario de la aplicación de redes sociales, quiero poder filtrar mi feed de noticias para ver solo publicaciones de mis amigos cercanos, para que mi experiencia sea más personalizada y relevante. En cuanto a si es factible, suponemos que el equipo de desarrollo ya tiene experiencia en algoritmos de filtrado, que los recursos necesarios, tiempo, presupuesto, tecnología, están disponibles, y que se puede implementar en el plazo del próximo ciclo de desarrollo. En cuanto a si es medible, podemos medir el aumento en el tiempo promedio que los usuarios pasan en el feed de noticias después de introducir el filtro, registrar cuántos usuarios activan la función de filtrado y con qué frecuencia, y realizar una encuesta para medir la satisfacción del usuario con la nueva funcionalidad.
La historia sería, por tanto, realizable dada la experiencia previa del equipo y los recursos disponibles. Y estableciendo métricas específicas, podemos medir el éxito de la función una vez implementada, permitiendo al equipo evaluar si la nueva característica está cumpliendo con los objetivos deseados. Recapitulando, una buena historia de usuario debe ser clara y concreta, estar orientada al usuario final, tener criterios de aceptación bien definidos, agregar valor al usuario y al negocio, y ser realizable y medible. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos sobre agilidad en nuestra web www.scrummanager.com. Mucha suerte con tus proyectos y hasta la próxima.